Ellos van a exponer por unos 30, 40 minutos. Luego yo leeré las preguntas que puedan tener. Pueden hacer sus preguntas por el chat en cualquier momento, pero yo por una cuestión de orden las leeré al final. ¿Ya? Eso, dejo con ustedes a Javier y José Antonio. Muchas gracias, Javier y José Antonio. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Cristian, y sobre todo a quienes se dieron el tiempo hoy día para acompañarnos en este conversatorio. O sea, una noción que a mí siempre me ha problemado, porque muchas veces he asistido a conversatorios esperando que yo también voy a poder conversar con los expositores. Bueno, la idea es que lo nuestro no sea tanto una exposición, sino que se asemeje más a una conversación con Javier. Y bueno, la temática que escogimos, nos preguntamos en su momento, bueno, ¿con qué sería interesante iniciar este ciclo de presentaciones o conversatorios? Y junto con Javier y Cristian caímos en cuenta de que hay un juicio que suele emerger en el contexto del corte ética, ¿ya? Sobre todo al comienzo. Es algo que se va disipando con el correr del curso. Al comienzo escuchamos muchos a las y los estudiantes hacer afirmaciones como, bueno, la ética, las normas morales son el resultado de un constructo, son un constructo social. Bueno, y como todo constructo, ellos son relativos, ¿no? Relativos al tiempo en que se constituyeron o incluso a la región geográfica del mundo en la que emergieron. Eh, y bueno, y parece que es una intuición bastante compartida. ¿Ya? Yo no diría que el 100% de nuestras estudiantes y estudiantes, o sea, de nuestros y nuestras estudiantes comparten ese juicio, pero es bastante extendido y creímos que valdría la pena. Entonces, conversar un poco al respecto, en primer lugar, para preguntándonos, bueno, qué es lo que quiere decirse exactamente cuando se afirma que la ética es un constructo social y por tanto relativa, ¿ya? Y también preguntarnos, testear muy brevemente, si es que se sostiene efectivamente la idea que está detrás de esta afirmación, ¿ya? Testear la intuición que la sostiene, ¿ya? Y bueno, Javier, te ofrezco entonces, te cedo la palabra para que empecemos a entrar en el asunto. Sí, gracias, José Antonio. Eh, Pensando acerca de estas afirmaciones tan comunes en clases, ¿no? Como la ética es un constructo social, la ética es relativa, a mí se me ocurrió que un buen punto de partida es hacer una distinción, ¿no? Una distinción básica que consiste en lo que podríamos llamar relatividad como un fenómeno que de hecho se da en el mundo, versus relativismo moral como una posición normativa que uno puede tomar acerca de ese fenómeno, ¿no? Entonces, claro, algo que podrían decir o querer decir con este tipo de afirmaciones los alumnos, me parece que es relativamente inocuo, y es lo que podríamos llamar justamente relatividad valórica, ¿no? El fenómeno de la relatividad valórica, ¿no? Que es ciertamente existente, quizá con ciertos límites, ¿no? Porque, claro, existe de facto una relatividad en los valores en varios sentidos, por lo menos en tres sentidos, ¿no? O en tres aspectos, ¿no? Entre individuos, se da que un individuo A sostiene, por ejemplo, que el aborto es inmoral y otro B que el aborto es moralmente permisible, ¿okay? También se da entre culturas. Una cultura A practica el canibalismo o mantiene la institución de la esclavitud, y otra cultura B condena el canibalismo o abole la esclavitud. ¿Okay? Y también se da entre distintas épocas el fenómeno de la relatividad valórica, ¿no? Hace 50 años en Chile la homosexualidad era socialmente condenable por grupos quizá mayoritarios de la sociedad, y actualmente es completamente aceptable y de hecho alguien que la condena es a su vez condenado. ¿Okay? Eh, pero, claro, constatar que existe el fenómeno de la relatividad valórica en estos tres aspectos, individual, cultural o epocal,
no es en sí mismo un problema para la ética, como disciplina, ¿ok? Para la filosofía moral, podría decir, ¿no? Entendida como un proyecto que pretende normar la conducta humana a partir de valores y normas universalmente válidos, ¿no? ¿Dónde entonces comienza el problema para la filosofía moral, para la disciplina que intentamos enseñar en el curso del Core Ethic? ¿Ok? Y también en menor medida en civilización contemporánea, ¿no? Bueno, el problema comienza cuando uno intenta, me parece a mí, inferir a partir de este fenómeno de la relatividad valórica, que es observable y constatable mediante la observación, lo que uno podría llamar relativismo moral. Ya no relatividad, sino relativismo moral, ¿no? Y que es una posición que ya no es descriptiva de un fenómeno, eh, ya sea cultural o histórico, que no pretende afirmar meramente la existencia de ese fenómeno, sino que es una posición normativa, ¿ok? Porque sostiene no solo que los códigos morales son de hecho culturalmente o epocalmente relativos, lo cual es verdad, ¿ok? Eh, con ciertos límites quizá, sino que sostiene que no pueden existir valores ni normas morales que sean universalmente válidas, sino que más bien todo valor o norma moral es necesariamente, y ahí está la normatividad, ¿no? En esa necesidad relativa al medio cultural o la época de quien adhiere a esa norma o valor. ¿Okay? Y eso a mí me Perdón, parece que es una postura, ¿no? Es una postura más bien normativa, ¿no? perdón, Javier, ahí yo solo agregaría que, claro, el paso ese del que estás hablando, no solamente el paso de decir, bueno, existe esta diversidad, a decir, no puede pretenderse el acceso a un valor universalmente válido, sino que también viene acompañado de una norma, en algún sentido, no debe pretenderse encontrar valores universalmente válidos. O sea, quien se lanzara en ese proyecto estaría, en el fondo, metiéndose en terreno ilegítimo, por así decirlo. Ok. Sí, Eso. completamente de acuerdo. ¿Okay? En ese no debe pretenderse buscar normas o valores universalmente válidos, está la normatividad del relativismo moral, que se alza como una posición ya no meramente descriptiva de un fenómeno histórico o cultural, sino que una posición ética. ¿Okay? El relativismo moral es una posición ética. ¿Okay? Y una manera en que, bueno, que esta idea, conversando con José Antonio, este tema nos ocurrió que una manera en que esta idea normativa tiende a plantearse en las clases es cuando los alumnos sostienen, por ejemplo, que los filósofos que hacen ética y que intentan proponer valores y normas universalmente válidas son hijos de su tiempo, ¿no? Y no pueden ni deben tampoco pretender alzarse por sobre las costumbres morales de la época y cultura que los cobija. ¿Okay? Entonces, según esto, esta es una idea que es recurrente en clase. Autores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Mill, etc., solo habrían, en el fondo, codificado y sistematizado los principios básicos de esas costumbres eh, pertenecientes a sus propias culturas, ¿no? ¿Es verdad eso? No es verdad, ¿no? Gran parte de los principios morales avanzados por los filósofos y las filósofas también no son un mero reflejo ni tampoco una mera codificación o sistematización de las costumbres que ellos pueden constatar en su propia cultura y época, ¿no? Un ejemplo muy bonito de esto, que me lo sugirió José Antonio en la conversación previa, es la afirmación de Platón, por ejemplo, de que es mejor para uno padecer injusticia que cometerla, ¿no? ¿Se atreverían a decir los contemporáneos de Platón eh, que eso es así? Evidentemente no. Platón estaba yendo completamente en contra de la costumbre imperante, ¿okay? En la Atenas clásica, cuando afirmó que es mejor padecer injusticia que cometerla. ¿Okay? Aristóteles
también va en contra de lo que sostenían sus contemporáneos, que pensaban que la mejor vida a la que se podía aspirar eh, era la vida del tirano, por ejemplo, ¿no? El tirano que podía hacer lo que le diera la gana, apoderándose de los bienes de los demás impunemente, etcétera, ¿no? Bueno, Aristóteles afirmaba que, por el contrario, una alcanzaba la felicidad o el bienestar humano se ejercitaba a lo largo de la vida las virtudes éticas como la justicia, la generosidad, la templanza, la justa indignación, etcétera, ¿no? Nuevamente, eh, yendo completamente en contra de la costumbre imperante y de los códigos morales imperantes en la Atenas clásica, ¿no? Pocos esos ejemplos nomás, pero uno podría dar muchos más ejemplos de esto, ¿no? En todo caso, para terminar eh, el desarrollo de esta idea, José, uno podría decir más generalmente, volviendo a la distinción, ¿no?, entre relatividad eh, valórica y relativismo valórico o moral, uno podría decir más generalmente que el argumento central en contra del relativismo moral como posición normativa, yo creo, es el siguiente, ¿no? Y es que ¿es legítimo acaso inferir del hecho de que exista oposición entre códigos éticos de diversas culturas o épocas que no existen valores o normas morales universalmente válidas, sino que son solamente relativas, que toda norma es simplemente relativa a la cultura o época que la sostiene? No, Eh, Javier, y ahí antes que responda a esa pregunta, tal vez clarificar algunos términos que a veces algunos alumnos, alumnas no conocen. sí, Inferir, ¿qué quiere decir? En el fondo, extraer de una idea como su consecuencia otra cosa, ¿no? Entonces, ok. la pregunta sobre la extracción de una consecuencia de la observación de esta relatividad valórica, Javier. Ok, Perdón. inferencia es que una cosa se sigue lógicamente de la otra, ¿no? Eh, la imposibilidad de norma universalmente válida se sigue de el fenómeno observable de la relatividad valórica o moral, ¿ok? Esa inferencia, eh, em, a partir del fenómeno constatable de la relatividad entre códigos valores de distintas culturas o épocas, que hace el relativismo moral, me parece que es inválida, ¿ok? Es una inferencia inválida, de hecho, ¿no? Y se me ocurre que un ejemplo extraído del conocimiento científico podría ilustrar esto, ¿no? Yo, disculpe, eh, he ensayado esta idea en clase y resulta ser bastante exitosa, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar lo siguiente, ¿no? Sería legítimo inferir del hecho de que en tiempos de Galileo, la mayoría pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar, mientras que unos pocos pensaban que el Sol era el centro del sistema solar. Inferir de eso que la verdad acerca del centro del sistema solar es meramente relativa para cada uno de estos bandos y no hay una verdad universal acerca de esto, sería absurdo hacer esa inferencia, ¿ok? Sería absurdo decir que el juicio, la Tierra es el centro del sistema solar, ¿ok?, era verdadero para la mayoría y punto, ¿ok? ¿Por qué sería absurdo? Bueno, porque la verdad es que era un juicio falso, ¿ok?, cuando esas personas lo estaban haciendo, ¿ok? Eh, porque de hecho, el Sol era y sigue siendo el centro del sistema solar, ¿ok? Entonces, aterrizando esto en el plano moral, y con esto termino, José, ¿puede acaso, por ejemplo, deducirse del rol social subordinado que la mujer ha tenido históricamente en Occidente antes del siglo XX, por contraste con la actualidad, que no hay una verdad universal sobre la condición de vida de la mujer en la sociedad? Tampoco, ¿ok? Esta sería una inferencia igualmente ilegítima, ¿ok? De hecho, reconocemos ordinariamente que hemos hecho un progreso como sociedad respecto de la ampliación en el reconocimiento de derechos de la mujer, del mismo modo, o un modo quizá análogo, en que la ciencia progresó cuando descubrió que el Sol y no la Tierra era el centro del sistema solar. Uno podría hacer esa analogía, me parece, con la ciencia. ¿Ya? Entonces, lo que
en fondo, las reflexiones que Javier nos han compartido tienen que ver con, bueno, se puede llegar legítimamente a la conclusión de que existe relativismo moral desde algo que es indubitable, ¿cierto? Un fenómeno dado, que es la relatividad de hecho de los valores, y claro, la conclusión es que ese paso, ese salto, no funciona en algún sentido, lo podemos llamar ilegítimo, injustificado, etc. Pero no quisimos limitarnos, digamos, a la crítica, en el fondo simplemente decir, mira, está esto que los alumnos y las alumnas suelen decir, y esto es simplemente descartable, despachable, porque nos pusimos a indagar, bueno, ¿a qué podría responder el hecho de que escuchamos habitualmente esta afirmación de que no hay una, sino muchas verdades éticas, ¿ya? De que los valores éticos son completamente dependientes de la posición siempre relativa que tengan los individuos o los grupos que avanzan en esos valores? Y claro, alguien lo podría atribuir la habitualidad con la que sale esta intuición a que, bueno, hay algunos que quieren despachar, desembarazarse rápidamente de la problemática de todo el curso. Claro, que los profes, o en el fondo, o los filósofos y filósofas en general no entienden de que, bueno, todo esto es relativo y de verdad podemos resolver de un paraguaso lo que estos señores y señoras llevan discutiendo un montón de años, ¿ya? Esa podría ser una razón, o también alguien podría decir que, bueno, hay quienes quieren escudarse un poco por un capricho un poco rebelde de cualquier tentativa de que me vengan a cambiar mi percepción de los valores, ¿ya? No, usted, profe, o usted, Aristóteles, su verdad, yo la mía. Ni siquiera se molesta en ofrecerme argumentos para intentar cambiar mi posición, ¿no? Pero lo que con Javier intuimos es que puede resultar interesante para la conversación, que muchas veces se avanza este relativismo desde una preocupación, curiosamente, de naturaleza ética, ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto? Parece que a veces con el argumento relativista se intentan defender los valores de culturas que son, por ejemplo, distintas a la propia, o incluso los modos de ser, los proyectos de vida de individuos dentro de nuestra propia sociedad que no se ajustan a la regla, por así decirlo, ¿ya? Entonces, para decirlo en otras palabras, da a veces la impresión de que se teme que si consagramos, ¿cierto?, ciertas reglas como reglas de comportamiento, por supuesto, como universales, podríamos llegar a condenar injustamente formas de ser de individuos, proyectos de vida alternativos, ¿no? Sí. El temor que creemos que late aquí es que erigiendo estas reglas y valores presuntamente, supuestamente universales, podamos llegar a cometer otra vez injusticias como, por ejemplo, las que históricamente han sufrido las minorías sexuales, ¿ya? Que efectivamente han solido ser objeto de una condena moral, ¿ya? Entonces, de esta preocupación... José, una intervención ahí, ¿no? De condena moral que pretende universalidad, que pretende ser justamente alzarse como una posición universalmente válida. Okay. Absolutamente, ¿no? Y entonces desde el temor ya de esta como impresión de que quienes afirman la universalidad de estos principios le vienen a poner como la pata encima a quienes tal vez no comparten esos valores, podrían hacer la impresión de que relativizando todo valor ético vamos a lograr contener o prevenir el resurgimiento de ese tipo de injusticia, ¿ya? Entonces, la idea nuestra era también rescatar que puede latir ahí una preocupación ética. Ahora, si bien esa preocupación auténticamente ética, moral, es atendible, parece, y
en parte Javier lo acaba de mostrar, que el arma que ella escoge para defender un valor, que en este caso es la diversidad, por ejemplo, le ofrece a quien la toma un doble filo un poco peligroso, ¿ya? ¿Por qué un doble filo? Porque el argumento relativista se puede fácilmente instrumentar. Un ejemplo que no queremos ver realizado en nuestra sociedad. Por ejemplo, quien está en una posición de poder puede fácilmente instrumentalizar entonces este argumento relativista para, poniéndolo entonces al servicio de sus propios intereses, que pueden pasar a llevar perfectamente los de los demás, justificar en apariencia su agenda valórica, que en realidad no es otra cosa que un disfraz como para el avance de sus propios intereses a costa de los intereses de los demás, ¿cierto? Y quienes del curso pasaron por civilización contemporánea recordarán que era en el primero de los libros leídos Trasímaco quien defendía una posición así, ¿cierto? Justo es simplemente todo lo que resulte conveniente para el poderoso, todo lo que estime el poderoso conveniente para sí mismo, ¿ya? Pero yo les quiero además presentar otro filo peligroso que presenta el argumento porque, digamos, el problema se presenta no solamente cuando alguien de mala fe agarra el argumento relativista y lo pone al servicio de sus intereses, ¿ya? Porque también emerge el problema cuando hubiera quienes de buena fe, es decir, sin esconder una agenda secreta, avanzaran transformaciones sociales que son claramente injustas, ¿ya? Vamos a ver muy brevemente que el relativista pierde con su postura precisamente todos los recursos para argumentar contra una agenda política que quisiera, por poner un ejemplo, restablecer la esclavitud, ¿ya? O que quisiera, retomando un ejemplo que mencionó Javier, hacer regresar a la mujer a esa situación de subordinación social y familiar que ha padecido durante siglos, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué le pasa esto al relativismo? ¿Por qué se torna impotente en algún sentido, incapaz de defender al final del día los valores que quisiera defender? Y esta impotencia ha sido en general atribuida a una forma de contradicción en que cae el relativismo, ¿ya? En algún sentido, el relativismo borra, muchas veces sin quererlo, ¿no? Con el codo lo que escribe con la mano. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, la tesis relativista, quien por ejemplo estuviera inspirado por esa preocupación por la diversidad, se enuncia aspirando de algún modo, a ser aceptada por los demás, ¿cierto? A ser aceptada por todos, ¿no? Se tiene a sí misma, en algún sentido, por verdadera, pero al mismo tiempo, ¿no? Ella misma nos señala que esa propia verdad es una entre tantas otras verdades, cada una igualmente válida a la otra, ¿no? Entonces, claro, el relativista mismo nos haría acusar que ciertos valores morales que él no comparte son falsos, ¿cierto? Porque eso no está acorde a su propia visión relativista. Pero, que aquí está el gran problema, él mismo, o la relativista misma, no puede objetar la posición de quienes sí se declaran poseedores de una verdad absoluta, incluso por mucho que esa presunta verdad absoluta sea claramente a todas luces una falsedad o incluso, peor aún, un engaño, ¿no? Y aquí entonces llegamos al momento conclusivo de la conversación, y aquí te quisiera ofrecer entonces, Javier, la palabra. Sí, gracias, José. Completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Entonces, como a modo de conclusión de estas reflexiones, uno podría decir que es difícil encontrar o imposible encontrar un asidero para el relativismo moral, ¿no? Como una postura normativa, ya no meramente descriptiva, ¿ya? De un fenómeno que de hecho ocurre
en la historia de la humanidad, ¿no? Y parece difícil encontrar un asidero desde dos perspectivas, ¿no? Que parecen conectadas entre sí. Una es la justificación de esta postura normativa, mientras que la otra es la de las consecuencias prácticas o las implicancias prácticas a las que puede conducirnos la adopción del relativismo moral. ¿Okay? Del lado o desde la perspectiva de la justificación, desde la multiplicidad efectiva de valores, diversas culturas y distintas épocas, no se sigue, ¿ok? La imposibilidad de dar con valores o normas morales universales. ¿Okay? No se sigue, ¿no? Y desde el lado o desde la perspectiva de las implicancias prácticas del relativismo moral, difícilmente también sería deseable aceptar, así sin más, dicho relativismo y la idea de que todo vale por igual en el orden del comportamiento humano. ¿Okay? Tanto por lo que señalas tú, José, ¿okay? Uno se ve imposibilitado de criticar otras posturas que le parecen incorrectas, ¿okay? Pero también porque tendríamos que abandonar en general la idea de progreso moral a lo largo de la historia, por ejemplo, respecto al estatus y trato a las mujeres, por ejemplo, a los homosexuales, la abolición de la esclavitud, etc. Y tampoco, como dices tú, tendríamos armas para criticar a otras culturas por haberse quedado atrás en dicho progreso, ¿no? Uno podría, y me parece que esa es una situación indeseable, ¿okay? Indeseable incluso para la persona que tiende hacia el relativismo moral. ¿Okay? De acuerdo. Sí. Bueno, y yo quería también tal vez un último intercambio con Javier, mencionar lo que podría también ser tema de las sesiones de estos conversatorios, que también hay otra intuición que rápidamente a veces cuando se muestra esto en clase, aquella a la que los alumnos y alumnas tienden a acogerse. Entonces, quienes querían proteger la diversidad, por ejemplo, a través del argumento relativista, van a decir, chuta, bueno, si no funciona, entonces me voy a acoger a otra intuición que aquí podríamos llamar de orden liberal, ¿ya? Y entonces me voy a contentar o voy a dar por resuelto, en el fondo, me voy a sentir segura éticamente si me acojo a la idea de que toda acción que no dañe a los demás es moralmente permisible, ¿cierto? Entonces, toda acción que no daña a los demás sería moralmente relativa, ¿ya? Porque esas acciones que son indefensas, bueno, habrán quienes las aprobarán moralmente, habrán quienes las rechazarán, pero ninguna necesidad hay de fijarlas como buenas o malas, ¿ya? Y yo rápidamente, porque este no es el tema del conversatorio, pero dan a entender de que bueno, cada vez que nos encontramos con esta tentativa de resolver como de un paraguaso el problema moral, nos encontramos con dificultades y aquí precisamente la dificultad está en definir qué es lo que entendemos por la noción de daño, qué significa dañar al otro, porque espontáneamente tendemos a pensar en el daño físico, ¿cierto? La lesión física, esa que nosotros podemos constatar visualmente, pero rápidamente y sobre todo hoy en día nos damos cuenta de que fuera de la lesión física cabe dañar a las personas, a los demás de muchas maneras. ¿Ya? Y el ejemplo, retomando como la línea está referida a los problemas del feminismo, por ejemplo, lo que hoy día claramente se condena el hacer observaciones públicamente sobre la apariencia de una mujer, el acoso callejero, lo que en su momento se llamaba piropear simplemente, como parte de esos daños, que en su momento se consideró como algo, ¿no?, completamente inocuo, ¿cierto? Y para finalizar, uno podría ir incluso un poquito más allá, no hay formas en las que uno objetivamente también se puede dañar a sí mismo, y no nos debemos algún tipo no le debemos algún tipo de respeto a nuestras mismas personas, ¿ya? Entonces,
de nuevo, uno puede entrar fácilmente a complejizar esas fórmulas que intentan despachar rápidamente el problema, ¿cierto? Ya, yo me acojo a esta cuestión, no necesito pasar por un curso de ética porque tengo clarito que en la medida en la que no dañe a los demás, puedo hacer lo que se me dé la gana, y rápidamente puede uno darse cuenta que no es tan fácil, ¿ya? Por eso, y queremos terminar con un elogio de nuestro curso, es que es valioso, es razonable dedicarle un semestre a discutir distintas posiciones éticas, ¿ya? Sobre todo no tanto porque vayamos a encontrar valores con los que no nos habíamos encontrado, sino que nos ayudan a complejizar un poco nuestras propias posiciones sobre las cosas, y quien complejiza las cosas, bueno, actúa de forma más prudente, ¿ya? Sí. Es más circunspecto, una palabra un poco complicada, pero se fija más en las circunstancias de su acción que quien cree que ya tiene todo resuelto con un principio facilito y válido en todos lados. ¿Ya? No sé si tú quisieras concluir con... Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Aparte de la complejización, yo agregaría la adopción de una perspectiva crítica, ¿no? Porque finalmente a la hora de tomar decisiones y juzgar la conducta de los demás, el relativismo moral, sobre todo cuando es cultural, que es como el relativismo más común, no nos permite acudir a otra cosa que las propias costumbres imperantes, ¿ok? En lugar de adoptar un punto de vista crítico acerca de las propias costumbres, del propio código moral imperante en la cultura o la época, que nos permita modificar esas costumbres o esos códigos morales, o por lo menos adoptarlas críticamente, ¿no? Y por razones, y no simplemente de un modo automático porque así fuimos criados o porque así se nos enseñó, ¿ok? Y me parece que ese punto de vista crítico, que puede ser fuente de transformaciones sociales importantísimas, y de hecho es fuente de transformaciones sociales importantísimas, lo entrega precisamente la disciplina ética, la filosofía moral, ¿no? Eso como último punto, José, ¿no? Sí. Así que chicos y chicas, aprovechar el core de ética, oportunidad sin parangón. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Javier. Excelente la presentación, muy clara, muy ordenada. Voy a leer una pregunta y, bueno, están ahí de espectadores, pueden escribir sus preguntas por el chat, ¿ya? Tengo una primera pregunta que es súper interesante y tiene una relación con algo que ustedes sostuvieron. Tania dice, el relativismo se sostiene con fuerza en teoría, pero no en la práctica. ¿Cuál creen ustedes que es la razón? ¿Ok? Una pregunta interesante. Yo no creo que se sostenga con fuerza en teoría. De hecho, parte de mi argumento era que no se sostiene en teoría. Ok, pero yo creo que la pregunta va a que generalmente las personas en teoría, por ejemplo, nuestros estudiantes, sostienen el relativismo moral una vez que entran al curso, por ejemplo. Es una Ok. posición Ok, en ese teórica sentido, sí. en general ampliamente aceptada, pero en la práctica no. En su vida, digamos, diaria, en sus acciones, no. Yo Es creo una que, pregunta súper interesante esa, sí. A mí yo me creo que ha... esa es la interpretación de la pregunta. Sí, de acuerdo, la entiendo. No sé, José, si tú quieres decir algo primero, a mí eh, me da como, tengo una respuesta intuitiva. Eso. Sí, yo diría espontáneamente que, bueno, pero esto tiene que ver, Tania, mucho con el tipo de aclaraciones, por ejemplo, que es súper ilustrativo leer a Sócrates haciéndole a sus interlocutores, ¿ya? Es porque nace de confusiones en las que es muy fácil caer, ¿ya? Una confusión en la que sería muy fácil caer es extraer de un fenómeno observable una regla necesariamente válida para todos los casos, ¿ya? Entonces, claro, yo observo la relatividad de valores, porque si yo me desplazo a la India, si yo me desplazo a otras culturas, a otros tiempos, voy a observar esa diferencia y extraer de eso esto es así necesariamente. Ese paso es relativamente fácil darlo. Es un paso un poco apresurado, pero tampoco es tan descabellado, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es la razón por la que así de buenas a primeras suena
súper coherente y respaldado en los hechos, ¿cierto? Es precisamente cuando uno entra a mirar un poquito más en detalle que se da cuenta de que hay una parte del mecanismo que está trabado, que no funciona, ¿ya? Y ahí yo creo que Javier muy bien explicó por qué ese paso, ese salto, en realidad es un salto, ¿cierto? No es un paso legítimamente dado, ¿no? Hay Sí, construcciones en las que es muy fácil caer. de acuerdo. Ahora, yo creo que también está la idea de que el relativismo en la práctica no se sostiene o no se da eh, tan comúnmente como una posición puramente verbal, o, eh, porque es inevitable para el ser humano hacer juicios morales. ¿Ok? Es inevitable para el ser humano juzgar a otro, las acciones de otro, como buenas o malas, condenar o premiar las acciones del resto. Y en esa actividad moral, que es inevitable para el ser humano, se encuentra, yo creo que la semilla para una pretensión universalista. ¿Okay? Uno pretende, cuando está condenando la acción de los seres humanos, eh, es como intrínseco a esa condena o a ese juicio, me parece, eh, la idea de que la otra persona también debiese ser capaz de entender las razones de mi condena, por ejemplo. Los espectadores que me están viendo también deberían ser capaces de entender las razones de esa condena. Entonces yo creo que en todo juicio moral que es inevitable hacer, hay una negación implícita del relativismo, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? Y si yo puedo agregar también, Tania, que parece que en la práctica igual funciona hasta un cierto punto, ¿ya? Y ese punto está marcado por el momento en el que nos encontramos con el choque de dos auténticos valores, porque hay veces que alguien podría, sin duda que en el ámbito de nuestras acciones, no todo cabe calificarlo como bueno o malo en términos morales. Entonces, si a ti, Tania, te gusta más el helado de vainilla y a mí más el de chocolate, yo no voy a venir a condenarte moralmente, ¿cierto? Hay un ámbito de lo que son las preferencias. Entonces, muchas veces pareciera que esa aceptación Mm. de todos los valores funciona cuando en realidad está sustentada porque tú y yo, Tania, estamos funcionando en una sociedad que se ha acordado sobre ciertos valores mínimos, ¿ya? Entonces, claro, ahí parece que queda abierto un margen a las preferencia, ¿cierto? Lo que tal vez es moralmente indiferente o gris. Pero claro, es cuando esos valores de base chocan, que nos damos cuenta que, o sea, cuando las papas queman, como te decía, que se evidencia de que no, al final del día uno tiene que eh, tomar la decisión, si tú quieres, en pro o en contra de un valor y tiene que encontrar una justificación para favorecerlo o condenarlo. Una justificación interpersonal. Una justificación. Uh-huh. Obvio. Genial. Gracias, Javier. Gracias, José Antonio. No veo otra pregunta porque todo fue muy claro. Yo sí tengo una. Eh, Ustedes en la presentación hablaron de lo que no debilita el relativismo moral, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que sí debilita, si es que algo? ¿Acaso el realismo, o sea, perdón, el relativismo moral, incluso a nivel descriptivo, debilita, por ejemplo, un caso fuerte a favor de el realismo moral? La idea de que existen, digamos, las acciones tienen ciertos hechos morales, o sea, perdón, propiedades morales que son objetivos, ¿ya? En el fondo mi pregunta es, bueno, queda bien claro, según la posición de ustedes, lo que no se seguiría, pero ¿qué creen ustedes que se seguiría incluso a nivel descriptivo, si es que algo? ¿Acaso una razón, aunque sea una razón pro tanto, en contra del realismo moral? ¿Qué piensan de eso? Yo creo que no. ¿Por qué? Nuevamente por la analogía con lo que ocurre en otros ámbitos donde hay
donde hay oposición o diferencia de juicio descriptivo acerca de un fenómeno, ¿no? Eh, si yo juzgo que el pasto es verde y tengo una persona daltónica al lado mío que la ve azul, de ahí no tengo por qué inferir que el pasto no es ni verde ni azul. ¿Ok? De hecho, es muy probable, y esta fue la solución más antigua al relativismo, de hecho, que la ofrece Platón en el Teeteto, en contra de Protágoras, que era el primer relativista de la historia. De hecho, tenemos muy buenas razones para preferir el juicio epistémico acerca del color del pasto de la persona que no tiene ninguna imperfección visual y que es sana. ¿Ok? Y me parece que lo mismo ocurre en el ámbito en general epistémico, ¿ok? De la mera oposición de juicios perceptuales, por ejemplo, eh, que se contradicen entre sí, no se sigue que no exista una verdad acerca de lo hecho. ¿Ok? Esa es como mi respuesta intuitiva, ¿eh? Pero, mm. ¿Crees que se puede extrapolar de un lado al otro? Es decir, hablar en el fondo, esta diferencia, que por cierto es excepcional, que tú mencionas, de juicios perceptuales al terreno de la epistemología moral, Yo donde creo que sí. existe, digamos, una variedad de juicios que no existe, por ejemplo, en los juicios perceptuales. Eh, Pensándolo en términos bien simples, en una sala, digamos, ¿ya? Sí. Eh, si yo pregunto de qué color es la pizarra, vamos a tener, digamos, una respuesta bien clara, pero frente a la pregunta por un valor, no, ¿ya? Claro. ¿Crees que de eso no se sigue nada? ¿Absolutamente nada? Se sigue que es un poco más difícil, nos va a encontrar la verdad. ¿Solo eso? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una cuestión de grado, no una cuestión que haga que la ética sea cualitativamente distinta a, la búsqueda de la verdad en otro ámbito. Yo ahí tendería a coincidir con Javier y también me gustaría medir una pequeña voladita, una Sí, volada obvio. filosófica, pero parece que siempre va a ser desafío de la reflexión, no quiero solamente ponerle el nombre filosófica, ya digo, de la reflexión humana en general, eh, dar con ciertas constantes, es decir, puntos de referencia objetivos, porque efectivamente todo lo que nos rodea está en constante cambio, movimiento, la diferencia de las perspectivas es un hecho. En el fondo, el mundo no es un medio en el que las conclusiones filosóficas van a resultar fáciles porque precisamente ofrece un aspecto contrario a lo que ella busca, ¿cierto? Que son puntos de amarre, puntos como hay algo que detrás de todo este cambio permanece, ¿cierto? En términos más, dicho en términos más metafísicos, o en la diversidad de las perspectivas, ya al momento de juzgar una acción humana, hay algo que, digamos, le permitiría a todas tener un punto de referencia común. Entonces, yo no creo que el relativismo deje de ser un desafío para para la reflexión ética, precisamente por lo que también le indicaba a Tania hacía un rato. Es decir, es muy, o sea, lo que las apariencias nos ofrecen son precisamente, aparentemente también, argumentos a favor del relativismo, de la negación en el plano teórico de que la verdad exista como algo objetivo y constatable. Sí. Eso y tampoco hay que exagerar tanto el fenómeno de la relatividad valórica, yo creo. O sea, algo que a mí me da mucho resultado en clases, por ejemplo, es cuando reviso la lista de virtudes y vicios que reconocía Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Eh, la ética nicómaco, son 13 virtudes con sus vicios correspondientes. Prácticamente todas son virtudes que reconocen mi alma después de 2400 años. ¿Okay? Entonces a mí me parece que en general cuando se hace mucho énfasis en el relativismo cultural y se usan ejemplos como el canibalismo o la esclavitud o cosas así,
en realidad son ejemplos bastante acotados, que tienden a repetirse, a ser muy recurrentes. No es tan fácil encontrar tanta divergencia como podría uno argumentar. Y esos ejemplos tienen características bien particulares, y es que son, esto es algo que todavía no comprendo muy bien, pero me da la impresión de que son ejemplos de ideología, más bien, ¿no? Son como instituciones eh, que distintas culturas, a las que distintas culturas adhieren, eh, como la esclavitud, por ejemplo, o el canibalismo, más que prácticas individuales, ¿no? Entonces, me parece que sí, me parece que no es bueno tampoco exagerar mucho la relatividad que se da de facto. Entonces, Ok. Oye, y yo quisiera, Cristian, sí. pedirme algo, no sé si tal vez de repente, en vistas al tiempo Sí, nos conclusivo, quedan pero 5 minutos. ya. Pero en el fondo, hemos funcionado en esta conversación con la pareja de conceptos de relativismo-universalismo, ¿cierto? Y le hemos estado dando palos al relativismo, pero convendría también o sea, prevenirse de una forma también imprudente de adoptar el universalismo, ¿ya? Porque si bien existen fenómenos como los que Javier señalaba, y que maravilla mucho, ¿no? Uno presenta esa lista de virtudes 2500 años después de que fuera presentada y uno puede seguirla considerando adecuada. Por supuesto que también nos vamos a encontrar con ejemplos en la historia de la reflexión ética en que no ocurre eso, valores que se defendían o principios, tal vez incluso morales, que se avanzaban, los podríamos dar hoy en día por superados. Entonces, claro, Sí. rechazar el relativismo no nos deja solo como alternativa a un universalismo un poco soberbio y corto de vista, en el fondo, de decir lo que nosotros descubramos hoy en día y avancemos como universal, será así por los siglos de los siglos. Amén. Sino que yo creo que uno también puede adoptar una dosis sana de falibilismo, ¿ya? Como, en el fondo, claro, si yo considero los argumentos que tengo al frente, no veo razón por la que esto no sería eh, eh, un valor universalizable, pero estoy siempre abierto a que se me presenten objeciones que me hagan reconsiderar mi posición, ¿ya? Entonces ese sería, creo yo, un universalismo prudente versus el que rápidamente santifica principios y después se tapa las orejas, ¿no? Y cierra los ojos para que nada venga a refutar. Perfecto. Muchas gracias. Bien, genial. Gracias, Javier. Gracias, José Antonio. Gracias a quienes vinieron, quienes asistieron hoy. Esta conversación, charla va a quedar grabada. Ya vamos a tratar de subirla. Y nada, en la próxima nos veremos con la profesora Begoña Pesis, que será nuestra próxima expositora. Así que le agradezco de manera adelantada a ella. Eso, muchas gracias a todos y nos veremos la próxima. Cuídense.